A esta nueva clase. En el tema que vamos a ver hoy va a ser gases, ¿sí? Lo que justamente, o vamos a empezar a definir qué es el estado gaseoso. El estado gaseoso es una sustancia, se encuentra en estado gaseoso cuando las condiciones de temperatura y presión permiten que sus moléculas se encuentren libres, con fuerzas gravitatorias y de atracción despreciables en comparación con la velocidad a la que se mueven. Cuando nosotros hablamos del estado gaseoso, hablamos de sus propiedades. No tienen forma definida, ejercen presión, ocupan todo el volumen de un espacio cerrado, son muy comprensivos, ¿sí? Cuando hablamos entonces del estado gaseoso, vamos a decir que la energía cinética es mayor molécula que como si estuvieran en otro estado, ¿sí? Para estudiar el estado gaseoso, nosotros nos vamos a basar en las leyes de los gases, que es la ley de Bohr, la de Charlie, Gay-Lussac, ley de Avorado y ley de Dalton. Empecemos directamente con lo que sería la ley de Bohr, ¿sí? Que justamente nos dice o nos relaciona, siguiendo el gráfico que tenemos acá, siempre vamos a relacionar presión, volumen y temperatura, que son justamente las variables que determinan que una sustancia esté en forma gaseosa. ¿Qué dice la ley de Bohr? La ley de Bohr dice que a temperatura constante el volumen de un gas disminuye cuando se somete a una masa. Queremos decir con esto es que el cambio de volumen es inversamente proporcional al, ¿sí? P es proporcional a 1 sobre el volumen, es decir, presión por volumen va a ser igual a una constante. Nosotros podemos calcular el volumen de un gas después de variar la presión mediante esta ecuación. Yo tengo mi presión inicial por volumen inicial, cambio de temperatura constante y para una misma masa de gas, el volumen es inversamente proporcional a la presión. Eso está por supuesto explicado en esta gráfica. Si yo tengo la presión y un volumen, aumento la presión, la disminuye a la mitad, ¿sí? Eso es lo que dice la ley de Bohr. Vamos a pasar ahora a otra ley que justamente, digamos, todas las leyes lo que nosotros nos relacionan es presión, volumen o temperatura, ¿sí? Vamos a pasar a la ley de Charles. La ley de Charles nos dice que el volumen de una masa definida de gas a presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Aumenta la temperatura, aumenta el volumen del gas. Nosotros lo podemos interpretar a esto, ¿sí? El volumen de la masa definida es la presión constante directamente proporcional a la temperatura absoluta. Se relaciona con esta fórmula que es volumen 1 dividido temperatura 1 igual a volumen 2 dividido temperatura 2, ¿sí? Se aumenta la velocidad molecular promedio, por lo tanto aumenta las fuerzas de colisión, se expanda más. Por lo tanto, aumenta la temperatura, como tenemos acá en esta escala, en los ejes X la temperatura, aumenta la temperatura, pasa a un estado 1 a un estado 2 y aumenta el volumen, ¿sí? Acá en este eje tenemos el volumen. Entonces aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Se expande, podríamos decir también, el gas, ¿sí? Y luego teníamos, como les decía, son las leyes de los gases que nos están relacionando presión, volumen y temperatura. Nos falta justamente la de Gay-Lussac, que nos relaciona presión con temperatura. Nos dice que a velocidad, perdón, a volumen constante, la presión de un gas aumenta proporcionalmente al incremento de temperatura, siendo la constante proporcionalidad la misma para todos los gases. Acá la relación que vamos a tener va a ser presión 1 dividido temperatura 1, que va a ser igual a la presión 2 dividido temperatura 2. ¿Sí? Entonces, cuando yo aumento la presión, aumenta la temperatura de lo que es nuestro gas. Por ejemplo, y esto basado, que tenemos acá los grafiquitos, en la energía cinética de las moléculas. Aumenta la energía cinética, aumenta el movimiento, aumenta la temperatura, ¿sí? Que sería, aumenta lo que sería la pérdida de energía por medio de calor. Por ejemplo, si yo en este gas está en hielo, vamos a tener que con una atmósfera de temperatura, ¿sí? Yo lo mantengo a esa temperatura, perdón, esa presión, una atmósfera tiene una temperatura. Mientras que si yo lo pongo en otro lado, ¿sí? Y aumento la presión, aumenta la temperatura. Solamente aumentando la presión yo puedo hacer que el agua donde estaba contenido este gas también aumente de temperatura, ¿sí? Entonces, a volumen constante la presión de un gas aumenta de temperatura.
Vamos a pasar a otra ley ahora, que es la ley de Avogadro, que ya no nos relaciona presión, volumen y temperatura. Avogadro dice que a volúmenes iguales de cualquier gas contienen el mismo número de moléculas si la temperatura y la presión son constantes, ¿sí? Avogadro justamente lo que dio fue un número matemático, y en donde nos indica que un mol de gas contiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? ¿Qué gas? Cualquier gas ideal. ¿Qué condiciones tiene que tener para tener 6,023 por 10 a la 23 moléculas? Tiene que ser una atmósfera de presión y 270 Kelvin de temperatura. Entonces, con esas condiciones va a tener 6,023 por 10 a la 23 moléculas y va a ocupar un volumen de 22,4 litros. Es decir, lo que dijo la ley de Avogadro, que en condiciones normales de presión y temperatura, una atmósfera y 273 Kelvin, todo gas va a tener un volumen de 22,4 litros, ¿sí? Ya vamos a explicar un poquito más qué significa un gas ideal. Esto siempre va a suceder en un gas ideal, ¿sí? Y luego tenemos otra ley, que es la ley del Dalton o la mezcla de los gases y la presión parcial, que cuando ya hablamos de combinación de gases no decimos de uno solo, sino que están combinados. Se puede decir que la presión parcial va a ser la contribución de cada componente a la presión total de la mezcla. En mezcla de gases ideales, sin interacciones entre los componentes, se mide como la presión que ejercería cada componente de una mezcla por separado si estuviera la temperatura de la mezcla ocupando el volumen de la mezcla, ¿sí? Es decir, yo analizo esto que... Entonces yo digo, la presión que van a ejercer sería la misma si estuvieran solos. El gas con la temperatura, por supuesto, y el volumen constante, si estuvieran dos gases, va a ejercer una presión. Cuando están juntos, cada uno ejerce una presión de forma individual, ¿sí? Eso es lo que quiere decir la mezcla de gases o presión parcial de Dalton. Para, obviamente, volver a ejemplificar, de igual forma como si estuvieran solos. La presión total es la suma de las presiones individuales de cada gas que ejercería si estuviera solo y ocupando el mismo volumen. Y con la fórmula que se la calcula es la presión total es igual a la suma de las presiones de cada uno de los gases, ¿sí? Que es un poco lo que está acá ejemplificado. Si yo tengo que este componente solo ejerce justamente una presión de 0,5 milímetros de mercurio y este solo ejerce una presión de 1,25 milímetros de mercurio, cuando estén juntos van a ejercer una presión de 1,75 milímetros de mercurio, ¿sí? Que justamente, insisto, es otra de las formas en que pues se puede calcular la presión parcial. Luego tenemos lo que es la ley general de los gases ideales, en donde justamente va a ser la suma de todas estas leyes y tiene como expresión matemática justamente esta ecuación que por ello siempre les aconsejo, si se aprenden esa ecuación, de ahí pueden sacar todas las otras de la ley de los gases. La ley general de los gases nos dice que presión por volumen es igual al número de por una constante y por la temperatura. Nosotros lo que vamos a aclarar y a poner sobre el tapete es que es un gas ideal, que es perfecto o hipotético, ¿sí? Es un gas ideal cuando los componentes de las moléculas es despreciable comparado con la distancia media. Las fuerzas intermoleculares son débiles o despreciables, salvo en el momento de la colisión, y cumplen con las leyes generales de los gases, ¿sí? Esta ley general de los gases, que habíamos dicho que esta es su fórmula, tiene una constante a mí justamente de las condiciones normal de presión y temperatura, es decir, si yo despejo R y hago presión una atmósfera, un mol por 273 Kelvin, obtengo un valor de 0,082 litros atmósferas mol Kelvin, ¿sí? Si lo quieren sacar en otras unidades, acá les dejo. Y lo que significa esto es que siempre va a ser un valor que nosotros vamos a utilizar cuando hablamos de justamente la ecuación general de los gases. Para dos estados cualquiera, inicial o final, yo puedo justamente relacionar presión, volumen y temperatura de esta forma, ¿sí? Presión 1 por volumen 1 debido a temperatura 1 igual a presión 2 por volumen 2. Es decir, yo aprendo, va a ir dividiendo para la situación 1, cambio alguna de las variables y ya la tengo en la situación 2.
Eso lo vamos a ver bien, por supuesto, en la práctica, ¿sí? Después, para completar lo que es la parte de los gases, les dejo esto como es un resumen de todas las leyes, ¿sí? En donde está el tipo de relación, las constantes y las expresiones matemáticas. Poco es la idea que esto ustedes lo tengan a mano para hacer las prácticas y luego, por supuesto, para los exámenes se lo aprendan de memoria, ¿sí? Vamos a hablar también de lo que es justamente unos procesos que tienen los gases que se llaman difusión. Es la mezcla de un gas con moléculas de otro gas. Es decir, cuando yo digo que difunde un gas, es la mezcla de dos gases. Generalmente para la difusión lo que sucede es que hay una barrera que está separando de todos los gases, se elimina la barrera y se mezclan los gases. Después tenemos lo que es efusión, que es el proceso en el cual el gas fluye a través de un orificio pequeño, ¿sí? Es decir, tiene la propiedad el gas de pasar por un orificio pequeño en donde también se van a mezclar los gases, ¿sí? Estas propiedades son importantes porque nosotros vamos a ver ahora que actúan en la respiración y que todo esto me ayuda a comprender cómo respiran los animales, ¿sí? Graham, justamente la ley de Graham, de difusión establece la velocidad de fusión y efusión en un gas que es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la densidad del gas, que es directamente proporcional a la masa molar del mismo, al área transversal del orificio, al número de moléculas por unidades y a la velocidad promedio, ¿sí? De la ley de Graham, nosotros simplemente tenemos que saber que va a depender la velocidad de eso. Sí nos interesa saber lo que es la solubilidad de los gases. Se conoce como solubilidad a la capacidad que posee determinada sustancia para disolverse en otra y formar un sistema homogéneo. ¿Sí? Los gases tienen la particularidad de poder solo a temperatura constante, la solubilidad de un gas es directamente proporcional a la presión parcial que ejerce sobre el líquido. Por ejemplo, la solubilidad de gas en agua nos dice que va a depender del coeficiente de solubilidad del gas a cierta temperatura, ¿sí? Y de la presión parcial que va a ejercer ese gas en esa mezcla. De un gas en cierto líquido disminuye al aumentar la temperatura. A mayor temperatura, menor solubilidad de los gases en líquidos. Sí, esa es la explicación de por qué las gaseosas pierden gas cuando están calientes, ¿sí? Porque a mayor temperatura, menor solubilidad de gases en líquidos. Y esto nos interesa como ejemplo cuando nosotros hablamos justamente de lo que es la solubilidad de oxígeno en plasma, ¿sí? En plasma de la sangre, que sabemos que está compuesto por agua en un gran porcentaje. Entonces decimos que la densidad del oxígeno es de 0,024 milímetros de oxígeno dividido milímetro de atmósferas a 37 grados centígrados. A una atmósfera de presión, ¿sí? Yo hago este valor por una atmósfera y me da que la solubilidad de los gases a una atmósfera de presión es de 0,024 milímetros de oxígeno por mililitro de plasma, ¿sí? Ahora, si la presión en los alvéolos cambia, por ejemplo, hacia... Ya había dicho que lo importante de esto, de la solubilidad de los gases, es el oxígeno en plasma. Si el oxígeno es de 0,024 milímetros de oxígeno sobre mililitros por atmósfera, y cuando tengo la presión de una atmósfera, vamos a decir que en un mililitro de plasma hay 0,024 mililitros de oxígeno. Mientras que si cambio, por ejemplo, la presión de los alvéolos, que es 0,132 atmósfera, voy a decir que no por mililitros de plasma. ¿Por qué? Porque la presión cambia, ¿sí? Y si eso yo lo paso a litros de plasma, voy a decir que es 3 mililitros de oxígeno por litro de plasma. Es importante saber la diferencia de interesante porque justamente la respuesta de cómo respiran los mamíferos, respiran gracias a un gradiente de presión, mecanismos realizados por los pulmones, ¿sí? Que esto se da porque en el aire externo hay más oxígeno y en los pulmones hay menos oxígeno, entonces ingresa el aire hacia los pulmones y como la respiración, el metabolismo celular libera dióxido de carbono y hay más en los pulmones y menos en el exterior, sale dióxido de carbono, es decir, se mueve por un gradiente de presión. Lo mismo sucede a nivel celular cuando el alvéolo contiene mucho oxígeno y el tejido, en este caso el capilar con los eritrocitos, tiene poco oxígeno, pasa oxígeno del alvéolo a lo que es el capilar. Y al contrario, cuando nosotros tenemos que liberar el dióxido de carbono, pasa el dióxido de carbono del eritrocito al alvéolo para ser eliminado. Eso se lo dejo para que lo sigan investigando y por supuesto lo vean en otras materias.